Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este día martes 30 de marzo. Qué interesante que podamos estar platicando. Pues esta semana es ya la Semana Santa. Ha avanzado muchísimo, muy rápido este año. La verdad es que este año pues sigue siendo un año muy diferente, muy raro. Pero bueno, pues estamos aquí en Mente Sana, en la revista Corposano, Mente Sana en Corposano, precisamente con la idea de Juvenal, de la mente sana en el cuerpo sano. No basta con fortalecer el cuerpo, no basta con alimentarse bien. Lo que tenemos también que hacer es alimentar el alma, alimentar el espíritu, alimentar la mente. Y bueno, pues fortalecer la mente, fortalecer la razón, el pensamiento. Yo creo que eso es precisamente un tema muy completo y muy importante en nuestra vida integral. Y bueno, pues ese es efectivamente el sentido que tiene hablar con ustedes el día de hoy en el programa de Mente Sana en Cuerpo Sano. El día de hoy vamos a estar platicando de la segunda parte de lo que fue nuestro capítulo de Genios de la Política, el caso de Julio César. Genios de la Política busca encontrar en los diferentes personajes de la historia, en personajes brillantes como Julio César, como Napoleón, como Alejandro Magno, como Winston Churchill, como Gorbachev, que son de repente personajes que participan en su momento histórico, en su época, y provocan un cambio radical. Por supuesto que tenemos condiciones antes de ellos y después de ellos. Ya vimos la vez pasada que Julio César es tal su importancia, tal su inferencia, su injerencia, quiero decir, perdónenme, su injerencia en la historia, su importancia y su relevancia, que después los diferentes emperadores romanos quisieron llamarse César por Julio César. Y también vemos que personajes después, posteriores a Julio César, muy posteriores a Julio César, por ejemplo, Carlomagno, se quiso también autollamar César. El Kaiser Federico Guillermo de Alemania, en la unificación alemana, la que finalmente pone a Alemania en el concierto de las naciones en el siglo XIX, se hace llamar Kaiser, que quiere decir César también. Y bueno, pues la verdad es que el ejemplo de César es enorme, la importancia de César es enorme y su ejemplo te puede servir para decir, oye, ¿cómo le hizo este personaje? ¿Qué puedo aprender de él? Esa parte que se puede aprender de estos personajes se llama liderazgo inspiracional. Ocupamos un personaje de la historia y lo analizamos. Claro que con la óptica de teorías y análisis modernos. Por ejemplo, el tema de Stephen Covey con sus 7 hábitos, o el tema de diferentes personajes como Víctor Frank, que también te dan algunas ideas de lo que sería la logoterapia o la parte de encontrarle sentido a la vida. Eso precisamente pues nos ayuda de inspiración, ¿no? También tenemos, bueno, pues al gran pensador de administración, Peter Drucker. Entonces, todas estas ideas modernas de lo que sería un buen líder, las ideas de liderazgo que han salido en los últimos años, ahora de repente las aplicamos para hacer un análisis histórico y tratar de encontrar una nueva versión de lo que sería principios de liderazgo. Eso es lo que busca el liderazgo inspiracional. Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, hablando de Julio César. Y yo creo que vamos a hablar el día de hoy de los momentos más relevantes precisamente de lo que sería esa época de desarrollo personal, de explotación de tus talentos. ¿Cómo vemos el ejemplo de esta parte de la vida de Julio César, que verdaderamente es grandiosa, que es, oye, ¿y esto cómo lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué características puedo copiarle? Porque la verdad es que su liderazgo es increíble. Por supuesto, no dejamos de ver tanto su momento histórico como elementos fortuitos que no tienen nada que ver con él, pero que él al final de repente aprovecha. Entonces, ese aprovechamiento de esas circunstancias, de esa situación, pues también es parte de lo que se enfrenta un líder.
Hoy un gran directivo, un ejecutivo que quiera hacer su desempeño, no le viene mal hacer un análisis de lo que sería genios de la política. Y bueno, pues continuamos entonces con estas ideas. Vamos a ver la primera lámina que estamos preparando para el día de hoy para platicar acerca de este tema de liderazgo inspiracional y de Julio César. Y viendo el tema, pues es un poco para ponernos en contexto. Acuérdense que Julio César nace en el año 100 antes de Cristo, los años van contándose al revés. En el año 58 hace su campaña de las Galias, que termina en el 51, y a él lo van a asesinar en el 44. Pero todo esto da entrada a la fundación del Imperio Romano en el año 27, con la proclamación del primer emperador, que sería también, bueno, pues sería Augusto, sería sobrino de César, y que también se autonombraría César, así como Nerón o como Calígula, después también se autonombraron Césares. Y bueno, pues vean también la referencia contra nuestra era, el nacimiento de Jesús, pues ahí se ve también en la línea del tiempo. Si quieren, bueno, pues avanzando sobre este tema, nos habíamos quedado que de repente en, había habido un problema en Roma, un problema político con Catilina. Catilina había hecho una conjura. Y bueno, pues si quieren pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver que Julio César termina estando involucrado en esta época de la conjura de Catilina, y va a tener que huir afuera de Roma. Él ve ahí un peligro, ve que además cometió un error, todo. Yo creo que una de las características sería, oye, pues es que parte de lo que se enfrenta de repente un gran líder, él venía en ascendencia, venía subiendo su desarrollo personal, su prestigio, su poder, y de repente, metido en un error con esta conjura de Catilina, termina cayendo en una decadencia muy fuerte. Va a terminar teniendo que irse a España, a Hispania en su época. Ya va a estar, pues, como gobernador en un lugar lejano, realmente un poco castigado. Eso marca el fin de lo que sería su crecimiento político. Y bueno, pues la verdad es que ahí veríamos que una persona que no tiene esas características de líder se daría por derrotado. Julio César va a encontrar que esta época efectivamente es una época muy mala. No le va a ir bien, se va a endeudar, va a empezar a tratar de hacer algunas cosas para crecer, pero sucede que no lo logra. Vamos a ver la siguiente lámina para que ya esto nos ubica dentro de su vida, su desarrollo de vida. Aquí está Julio César en Hispania como pontífice en un templo, dando también ahí, es parte de las obras que él trata de hacer para rescatar su carrera política. Y estando ahí, de repente va a ver la estatua de Alejandro Magno y se va a poner a llorar. Y eso ya lo habíamos visto la vez pasada, se pone a llorar porque Alejandro había logrado todo. Cuando había cumplido 32 años, había conquistado el mundo entero. Y sucede que ahora tenemos el gran problema de que él ya tiene 40 años. Cayó políticamente, tuvo una gran decadencia política. Y bueno, pues al final sucede que va a terminar estando ahí como un castigo. Y dice, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? La siguiente lámina, a ver, nos podrían mostrar la siguiente lámina. Ahí vamos a ver que Julio César, pues lo que trata es recuperar algo de su prestigio. ¿Qué es lo que recupera? Bueno, ¿qué es lo que trata de hacer ahorita? Hace juegos con gladiadores, pone un circo, trata de armar espectáculos imponentes. Eso lo mantiene vigente políticamente. Una de las características de esta época es que él trata de mantenerse vigente. Yo creo que un posible error después de haber entrado en una época de bajón, bajas políticamente, pues es no mantenerte con esa vigencia, parte de tu fuerza, de tu prestigio, de tu incorporación nuevamente a la vida política o nuevamente al desarrollo de poder o nuevamente para poder volver a colocarte, pues al final va a ser que asumas lo más rápido posible y logres recuperarte tratando de volver a construir. Y bueno, pues uno de los ejemplos, es una recomendación que nos da el gran autor Robert Greene, que nos dice, bueno, pues entonces parte de lo que podrías hacer es armar espectáculos imponentes. Eso hace que la gente siga queriendo
y siga viendo a Julio César ahí presenta, mira, pues aquí está, ¿no? Él sigue ahí, sigue vivo, sigue en el medio, ahora está en otro lado. Y bueno, pues la gente no mide qué tanto poder se perdió. Para Julio César era una tragedia, ¿eh? A él le había puesto muy triste y la evidencia es que lloró frente a la estatua de Alejandro Magno. Pero bueno, pues está en plena decadencia política. Dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues al final también lo que va a terminar reconociendo es que ese no es el lugar donde debe de estar. Está lejos de Roma, no está obteniendo ninguna ventaja, no está creciendo políticamente. La gente va a terminar cansándose, va a desgastar su imagen política. Y pues en algún momento también él dice, ¿sabes qué? Esto tampoco puede ser el camino. Y entonces él va a pedir ahora que le den otra gobernatura, una gobernatura que le represente retos diferentes, en donde dice, ¿sabes qué? Dame este reto, yo puedo más y puedo muchísimo. Puedo demostrarte, pueblo de Roma, puedo demostrarte, amigos y compañeros y adversarios, puedo demostrarte que yo puedo de nuevo volver a revivir, a salir de las cenizas. Y por eso es que de repente va a decidir irse a las Galias, a la zona cisalpina. Esa parte corresponde al norte de Italia, una zona bastante despoblada, una frontera con la parte de las Galias, que sería la parte de Francia. Esa zona no era romana, estaba llena de bárbaros. Y Julio César va a decidir, oye, mándame a la frontera, mándame allá y yo es ahí donde vamos a poder ver que podemos crecer. Entonces lo van a mandar a la Galia Cisalpina. No sé si pudiéramos ver la siguiente lámina, por favor, para ver pues parte de lo que sería el desarrollo de César. Vean en esta lámina pues un mensaje. Se debe dirigir viendo lo que los demás no ven. ¿Te acuerdas? Hace unos segundos acabo de nombrar pues que eh, la gente ve a Julio César, lo ve vigente, no ve lo que él está viendo, de que bueno, pues el poder ya no va a crecer, pero más ve oportunidades donde otros no las están viendo. Ah, mira más lo que yo puedo hacer. Puedo encontrar un nuevo camino, arriesgándome más, pero por supuesto viendo lo que los demás no están viendo. Ahorita vamos a ver cómo esta frase, que es de Carlos Llano, el gran fundador del IPADE, pues da grandes ideas sobre lo que sería esta visión, esta óptica que uno debe de tener cuando quieres desarrollarse como directivo, como un hombre poderoso. Ve nomás lo que yo podría hacer. Se debe dirigir viendo lo que los demás no ven. Esa yo creo que es una frase que tiene mucho sentido, que tiene mucha lógica. ¿Qué es lo que los demás no están viendo que yo sí veo? Esto también implica mucha visión estratégica. ¿Dónde me veo en un año? ¿Dónde me veo en dos? ¿Dónde me veo en cinco? ¿Dónde me veo y dónde veo mi desempeño, mi crecimiento profesional? ¿Dónde veo mi gran trabajo? ¿Dónde veo los frutos de lo que estoy haciendo? Porque sobre eso es sobre lo que tengo que estar encaminado. Entonces, bueno, pues al final esa es la óptica que tenía Julio César, lo vamos a ver ahorita inmediatamente. Vean la siguiente lámina, por favor. Vean lo que vamos a encontrar como característica, lo que es primera parte, ese poder del cambio, es atreverse. Ven nomás esta visión que aun cuando son unos peces, quisiera que de repente vieras el sentido que tiene esta imagen, diciendo, oye, qué difícil, ¿no? Qué posición más complicada para uno, porque evidentemente esto refleja también mucha soledad. Estás solo frente al reto. ¿Qué puedo hacer para poder ver ese reto, para atreverme, para empezar a abrir caminos sobre lo que no existe y poder empezar otra vez? Porque tengo potencial, porque tengo talentos. Eso es parte de lo que deberíamos estar sabiendo que uno tiene, ¿no? Amigos, escriban ustedes cuáles son sus ideas, qué es lo que ustedes ven en ese poder de cambio. Yo en esta imagen veo valentía, yo en esta imagen veo soledad, yo en esta imagen veo arrojo, yo en esta imagen veo esfuerzo, veo atreverse, veo que uno de repente para hacerlo, pues por supuesto que existen riesgos
Y bueno, pues evidentemente esto es parte de lo que te dice esta imagen, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vemos que es nombrado gobernador de las Galias, de la Galia Cisalpina. Este puesto se le va a dejar ahí durante 7 años. 7 años, ¿te acuerdas que había llorado cuando tenía 40? Y durante 7 años más va ahora a estar lejos de Roma. Y bueno, pues al final también parte del mensaje es transforma la debilidad en poder. ¿Cuál es esa posible transformación de debilidad en poder? ¿Dónde estoy débil y cómo esto puede ser algo que me dé crecimiento, que me dé posibilidades, que me abrió otras puertas, que me quitó compromisos, que me quitó problemas? Y al final esas debilidades se tienen que convertir otra vez en poder. Es parte de lo que sería la enseñanza de la vida de Julio César con su marcha hacia las Galias. Veamos la siguiente lámina, por favor. Este es Roma, la extensión de Roma. Vemos ahí, por supuesto, todo lo que sería Europa. No sé si ubican Inglaterra, España, Francia, Italia. Vean cómo hay diferentes zonas marcadas con rojo, incluyendo Grecia, que sería el triangulito que está del lado derecho de la bota itálica, o la parte de Turquía, que está abajo del Mar Negro, que sería el extremo de la derecha de este mapa, lo que sería la parte de Occidente. Todo eso era la zona de Roma antes de la campaña de las Galias, antes de la campaña de Julio César. Si le damos clic, por favor, a la siguiente lámina, vamos a ver cómo ese territorio creció. Vean cómo ahora todo el territorio rojo ocupa más extensión de lo que sería la zona de Francia. Todo eso fue lo que se incorporó con la campaña de Julio César. Aquí ya Julio César lo han asesinado, pero él tuvo influencia sobre diferentes lugares. En particular, habría que ubicar ahora la parte de abajo, que no está unida, la vemos separada. Todo el Mediterráneo lo vemos de rojo en la parte de arriba. En el levante mediterráneo, que sería el extremo este, el extremo del lado derecho del mapa, todo lo vemos de rojito. Pero después lo que sería arriba del Mar Rojo, donde estuvo ahora encallado el barco que tiene que llegar al Mediterráneo y que no dejaba pasar a los barcos, una tragedia a nivel mundial. Bueno, pues sucede que toda esa zona ahorita no está en el mapa, no la vemos en rojo. Esa es la zona de Egipto, la parte norte de África, del lado derecho, arriba del Mar Rojo, que no está ocupada, que no está ahí puesta. Bueno, pues si quieres vemos la siguiente lámina, por favor, y vamos a ver cómo la extensión ahora sí se va a unir, porque sucede que con Julio César también lo que va a pasar es que la extensión de las Galias se va a expandir, todo lo que sería el levante mediterráneo se expande. Vean nomás cómo ahora se ocupa hasta la parte actual de Israel, y bueno, pues vemos cómo ahora sí ya todo el norte, todo el imperio está prácticamente unido, porque todo lo que es la zona de Egipto cayó a la hora de que cae Cleopatra. Cleopatra fue la amante de Julio César y toda esta zona se terminó convirtiendo en parte del Imperio Romano a la caída de Cleopatra. Y sería eh, el último de los momentos. Muchas gracias, Betty, por escribirnos. Buen día, muchos saludos, muchísimas gracias por tu mensaje. Vamos a ver entonces la siguiente lámina, por favor, que nos muestra a Julio César. ¿Qué fue lo que hizo Julio César? Entonces, en este momento, él le encargan lo que sería la Galia Cisalpina, que es donde está el río arriba de la fotografía donde me estoy mostrando. Ahí se ve que esa es la zona que le dieron de gobernatura. ¿Qué es lo que hace? Pues sigan las flechas. Él se va a ir primero hacia el centro de Francia. Ahí va a combatir a los helvéticos. Después se va a ir a combatir a los germanos, a los celtas, a los venti. Y finalmente en el año 54, si vemos hasta arriba del mapa, vamos a ver que termina conquistando toda esta zona y se va a cruzar hasta Inglaterra. Cosa que parece inverosímil, increíble. ¿Cómo es posible que una persona le hayan dado lo que sería la frontera norte de Italia, ahora de repente se atrevió a meterse en toda una zona llena de bárbaros?
termina conquistándolos, termina yéndose hacia Inglaterra, se cruza el Canal de la Mancha, llega a Inglaterra y ahí de repente va a decir, no, pues aquí ya no hay nada, vámonos de regreso. En este lugar no encontramos gran riqueza, vámonos de regreso, pero por supuesto que se iba a combatir a toda esta zona de una manera feroz. Y en cada conquista lo que hace es obtener oro o plata y finalmente mandarla a Roma, pero la va a mandar con mensajeros para que la repartan al pueblo. Es parte de su característica. Él no quiere que todo el dinero llegue al Senado de Roma, sino que termine llegando a las manos de los romanos. Esta campaña que termina siendo utilizada por Julio César para repartirle el dinero a la gente directamente, también es ocupada para repartir pan y para dar mensajes. Todo lo que son sus grandes campañas las termina escribiendo y termina mandando gente a Roma para que lleguen a la ciudad de Roma y lean las historias de lo que él vivió, de lo que él estuvo combatiendo, de las grandes valentías. Por supuesto que seguramente todo esto tiene un sentido discursivo. Parte del rollo que está platicando, pues no va a ser del todo una crítica, al contrario, siempre van a ser elogios. Entonces hay que ver los escritos de Julio César que están todos acumulados en su libro de la Guerra de las Galias, pues vamos a ver siempre un autoelogio. Por supuesto que va a reconocer a veces algunos errores, pero siempre con la idea de que después los errores están siendo aprovechados. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina, por favor, para que veamos lo que sería esta gran campaña de las Galias y que pudiéramos ver qué es lo que de repente va a lograr. Por supuesto, aquí te estoy diciendo que hace sus comentarios de la Guerra de las Galias, le costó mucho cruzar a la zona de Inglaterra, a la zona de Britania, y él mandaba siempre buenas noticias. Y por supuesto que aprovechaba que la gente veía un poco sus grandes dotes, sus grandes pues, discursivos, sus grandes características como un gran escritor que hace sus discursos y al final lo que él va a aprovechar es para poderle dar mensajes a la gente y la gente va a tener de repente mucha ilusión. Es por eso que aquí una de las recomendaciones también sería, oye, bueno, pues aprovecha que de repente das ese tipo de mensajes para que la gente también se imagine parte de la grandeza en la cual de repente estás envuelto. Esa es una forma en que de repente puedes crecer como personaje de poder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Jugar un poco con la fantasía de la gente. La gente, si le das buenas noticias, si le platicas todos tus triunfos, si tratas de minimizar los errores, pero se los platicas, al final la gente de repente va a ver una serie de dotes que van a ayudar para que esta persona pueda crecer. Esto es un poco manipulación también. Entonces también vale la pena hacer esa aclaración dentro de esta explicación. Ahí se está haciendo un poco de manejo de mensaje para que la gente entienda más allá de lo que tú estás diciendo y haya una interpretación superior para que de repente eso le conceda poder. Eso fue un gran juego que hizo Julio César, de una manera muy interesante, muy importante, muy impresionante de la forma en que lo logró. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Esta es una formación de las que utilizaba Julio César, que esa es parte de sus características impresionantes. Él va a hacer que sus soldados de repente combatan. Si podemos ver, vemos ahí que el combate se va a dar en el río. Todos los soldados del enfrentamiento, los guerreros más feroces, fueron los belgas. Y los belgas van a tener sus diferentes grupos que van a estar avanzando. Los vemos ahí cómo están formados y cómo van a avanzar hacia el río para enfrentarse en la zona del río con los romanos. Julio César va a tener sus enfrentamientos, pero no sé si ves el conteo. De repente va a lanzar grupos de soldados que van a combatir, por supuesto que a veces van a ser en menores en cantidad. Va a aprovechar las formaciones para sacar el máximo de los soldados. Puede meter a los soldados para que no se administren, se entreguen a fuerza completamente batallando, combatiendo, sacando sus espadas con todas las fuerzas. Y tan pronto se da un silbatazo, van a arrojarse soldados de atrás que no han combatido y van a permitir que los soldados que estuvieron combatiendo se retiren. Y entonces nuevamente van a entrar soldados de refresco, se llama ese concepto.
soldados de refresco. Y bueno, por supuesto, siempre cuidando lo que serían los flancos. Esa es una de las características de Julio César. Combatir unos, dejar descansar a otros, tan pronto se entra, los siguientes soldados tienen que entrar de manera aguerrida y los soldados que estaban combatiendo, por supuesto que están exhaustos, van a regresarse a lo que sería el campamento, tratando otra vez de descansar para poderse recuperar, para volver a entrar en el siguiente silbatazo. Y por supuesto que esto va a arrasar con los belgas. Es algo impresionante lo que se va a lograr como esfuerzo, como táctica de guerra, una de las grandes características de sus soldados. Y una de las grandes características de Julio César es que combatiendo llamaba a los soldados por su nombre. Había logrado tener una empatía con sus soldados por la convivencia, por preocuparse, porque les sirve entender las características y conocer a sus soldados, que al final los soldados tienen una entrega absoluta por él. Por supuesto que confían en su líder. Primera de las características, tienen que tener confianza en su líder. Segunda, su líder se va a arriesgar al igual que ellos. Él de repente va a tomar la espada y va a irse al frente a combatir, después se va a regresar. Por supuesto que muchas de las veces, pues prácticamente es estarlo viendo, verlo cómo está combatiendo, ver cómo dentro del combate llama a los soldados por su nombre, les va diciendo, tienes que combatir, tienes que hacer algún esfuerzo, adelante, no te debilites, y sacándoles fuerza de donde no existe. Y por supuesto, de repente, viendo cómo se organiza ese intercambio del soldado que está al frente por el soldado que está entrando de refresco, por supuesto que ese esfuerzo él lo está supervisando. Entonces, esa entrega es, por supuesto, muy valiosa dentro de lo que sería la característica de este gran general. Y bueno, pues al final podríamos proyectarlo en nuestra propia óptica de trabajo. ¿Cuántos proyectos tú estás de repente en primera línea? ¿Cuántos proyectos estás administrando a la gente? ¿Cuántos proyectos sabes? ¿Quién lo lleva? ¿Y qué problemas se está enfrentando? ¿Y qué problemas pueden afectarle en su desempeño? Hasta los problemas personales. Yo creo que una de las características de esta pandemia, y que es uno de los retos actuales, es cómo puedo hacer que esta convivencia que dejó de hacerse uno a uno, personal, cómo la podemos encontrar de nuevo. Porque la verdad es que sí se ha vuelto un poco una relación de agenda, era más natural, de repente estar en la oficina y ponerte de pie, de momento acercarte al escritorio, de junto pedir a tu compañero que te diera alguna cosa y regresarte, o platicar algo en el pasillo, porque de repente te encontraste algo, mira, te iba a buscar y te iba a decir algún tema, hasta un chiste. Por supuesto que de repente esa misma convivencia de encontrarte con tus compañeros a la hora de la comida o encontrarte con ellos en alguna junta, por supuesto que te da una empatía. ¿Qué pasa ahora con las juntas? Todo es perfectamente planificado, todo es por convocatoria, en todas las juntas estás trabajando o enfocado lo que sería el tema. Es difícil, aunque sí se da, por supuesto, el poder hacer una conversación de repente más natural, en la cual pierdas un poco el tiempo. La verdad es que también la saturación de trabajo se da por eso. Y este esfuerzo dificulta el reto del líder y el aprendizaje de lo que estamos viendo ahorita con Julio César. Pues bueno, pues la verdad es que es un gran reto. Hay que reflexionarlo y ver cómo esa es una de las grandes características de un líder y cómo podemos superarlo. Aún a pesar de las condiciones actuales de estar a distancia, aún a pesar de tener, no existir la relación personal en el pasillo, la facilidad de ponerte de pie y buscar al compañero, por supuesto que de repente tenemos que encontrar esa forma de recuperar ese esfuerzo, esa empatía que es característica en la época de Julio César. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina nos va a mostrar efectivamente, bueno, pues una imagen de lo que sería esos enfrentamientos. Aquí vemos cómo de repente se dejan venir los bárbaros, salen entre los árboles con una furia, con una ferocidad espantosa. Son terribles. Son verdaderamente hay una parte de diferencia de lo que podríamos llamar civilización entre un romano civilizado y un bárbaro. Los bárbaros dentro de sus trincheras
y dentro de sus enfrentamientos ponían, por ejemplo, murallas con plantas, con hierba, con varas, con ramas, con madera, lo que encontraran ahí de leña. Pero sucede que luego cuando tenían a sus soldados muertos los ponían en las murallas. Entonces luego cuando finalmente llegaban los romanos a combatir, pues se enfrentaban a bárbaros que habían puesto hasta murallas con sus muertos. Y entonces, bueno, la verdad es que termina siendo también aterrador un escenario así como el que podemos ver aquí, que dices, oye, es que estos tipos, imagínate enfrentarte además lejísimos de tu casa, ¿cuántos años? 7 años que acompañas a tu líder, por supuesto que la entrega es absoluta. Y bueno, pues aquí lo que decimos, ¿no? Julio César llama a los soldados por sus nombres, por supuesto que los combate a los bárbaros y les gana de manera absoluta. Los bárbaros van a terminar organizándose alrededor de uno de los grandes líderes de este grupo. También de repente va a terminar provocándose del lado de los bárbaros que tengan que organizarse. Son tantas las derrotas y tantos los años que de repente empiezan a enfrentar a Julio César que oye, ¿qué vamos a hacer contra estos personajes? El gran líder por parte de los bárbaros va a ser un gran bárbaro que va a combatir a Julio César de una manera feroz, que se llama Vercingetorix. Vercingetorix va a lograr organizar grupos de bárbaros de diferentes lados, va a concentrar el poder y la dirección de este grupo de bárbaros para combatir a los romanos, va a poder de repente hacer un ejército enorme. Julio César va a empezar a combatir a los bárbaros, pero cada vez más organizados, y por supuesto que al final el reto ahora va a ser detener a Vercingetorix. Vercingetorix liderea a todos los grupos y al final, bueno, pues va a ser parte de lo que es después de estas grandes batallas más aisladas, que son terribles, ahora va a enfrentar también a un grupo de bárbaros organizados. Entonces, cada vez el reto empieza a ser superior, porque además hay otra. También hay que entender que los romanos son los invasores. Los romanos son los que se están metiendo en los bosques de estos personajes. Los romanos son los que están metiéndose en sus casas y están destruyendo sus pueblos. Son los que les están robando sus riquezas y las están mandando a Roma. Entonces también la ferocidad empieza a ser cada vez superior y la entrega, por supuesto que saben los bárbaros que va a ser de vida o muerte. Entonces, bueno, esa es parte de la característica de esta gran guerra. Entonces, bueno, pues al final vamos a ver, por favor, a ver si podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver cómo va a enfrentarse ahora Julio César a estos grupos. Mientras él está combatiendo a los soldados en Roma, digo, en las Galias, mientras Julio César está combatiendo en las Galias y está ganando algunas riquezas, está mandando cartas con sus triunfos a Roma y está ganándose prestigio frente a los romanos, y los romanos están teniendo una gran fantasía sobre lo que ha sido el gran líder Julio César. ¿Cómo se fue este personaje si los que gobiernan son los corruptos? ¿Cómo va a ser que este señor esté tan lejos allá combatiendo y ganando y después mandando sus riquezas y repartiéndola al pueblo? ¿Cómo este señor sí puede seguir viendo por los romanos mandándoles alimentos? Y le escuchamos todas sus grandes hazañas en los lectores que se paran en las calles a leer sus comentarios de la guerra de las Galias. Mientras tanto, los del Senado pues están ahí aprovechándose del pago de los impuestos, viviendo como magnates sin producir. Y bueno, por supuesto que los romanos van a empezar a criticar mucho al Senado, va a empezar a haber una crisis política en Roma y mientras tanto la gente está un poco inquieta. Oye, ¿qué pasa con Julio César? Este señor pues es muy bueno y es el que necesitamos como líder y no los líderes que tenemos aquí. Entonces, en ese tenor, el gran amigo de Julio César, que es Craso, Craso va a encontrar eso como una oportunidad y dice, mira, pues ve nomás como un soldado afortunado ha logrado obtener mucho prestigio y pues yo voy a aprovechar la misma estrategia. Y entonces Craso va a agarrar a un grupo de soldados con toda su riqueza, va a organizar a ese ejército y en vez de irse a combatir hacia las Galias, se viene a combatir hacia la zona de Turquía, hacia la zona de la actual Turquía. Y allá es hacia donde se va a dirigir para combatir a otros pueblos, que también son parte del límite con el Imperio Romano,
y tratar también de hacer la misma campaña que la que hace Julio César en las Galias. Y bueno, pues dentro de esa campaña, pues lo que hace es que está combatiendo y ahí está tratando de ganar también su prestigio, porque diciendo, mira más, si Julio César puede hacer esto, pues yo también. ¿Cuál es el problema? Que Craso casi inmediatamente va a ser derrotado por los pueblos de esta zona y lo van a atrapar, lo van a capturar en una batalla y finalmente pues ahí lo van a mantener preso y lo van a decir ahí estando preso por los pueblos vecinos, le van a decir, ah, tú vienes por oro, ¿verdad? Tú, Craso, venías por oro. Pues mira, ahorita te vamos a dar oro. Y entonces lo que van a hacer es fundir oro y se lo van a vaciar en la garganta. Y bueno, pues una muerte espantosa, la de Craso, que va a morir todo quemado en la garganta, terrible con el oro que le van a vaciar en la garganta. Y por supuesto, bueno, pues ahí esa muerte terrible se va a enterar todo el mundo en Roma de que Craso terminó trágicamente tratando de imitar a Julio César. Y después Julio César en su campamento va a recibir la noticia de que a Craso lo mataron en su campaña por allá por la zona de Turquía. Y bueno, pues lo que va a hacer es que él va a ver que en Roma un hombre poderoso, que era Craso, que ponía límites a los otros hombres poderosos, particularmente le ponía límite a Pompeyo, el gran general, líder, heredero de la época de Sila, pues que de repente ahorita ya tiene el campo abierto para ser un gran jefe en Roma. Esa sería una gran tentación para Julio César. Oye, pues debería yo regresarme a Roma. Y entonces, estando en Roma, pues ya podría yo pues, poner un poco de equilibrio con Pompeyo y aprovechando todo este prestigio. Bueno, pues César no va a hacer eso. César se va a enfocar en derrotar a los galos y va a terminar dirigiéndose a Alesia, que es una fortaleza en donde se han refugiado los galos. Y bueno, pues aquí el gran mensaje que nos dice también el gran personaje, Robert Greene, en su libro de las 48 reglas de la guerra, pues nos dice, o leyes de la guerra, las 48 leyes de la guerra, nos dice, ¿sabes qué? Concentra tus fuerzas. Si repartes tus fuerzas en diferentes lados y tratas de regresarte, por supuesto que a lo mejor esa podría ser un error. Y este ejemplo sirve pues para decir, oye, no, fíjate cómo Julio César no se distrajo, no se distrajo con la muerte de Craso. César se enfoca en la derrota de los galos en Alesia y va a concentrar sus fuerzas. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Esta es la fortaleza de Alesia. Julio César está combatiendo a los galos. Tiene a su ejército persiguiendo a los galos ya a punto de derrotarlos. Los galos se han organizado alrededor de Vercingetorix, el gran jefe de los galos, que logra refugiarlos dentro de esta fortaleza. La fortaleza se encuentra en una pequeña loma. Y bueno, pues ahí la vemos, poco es un cerro, un poco levantado. ¿Qué es lo que va a hacer Julio César? Finalmente, ¿sabes qué? Vamos a rodear este territorio con una muralla. Entonces va a construir una muralla alrededor. ¿Cómo le hizo Julio César para ganarle a los galos de manera definitiva y decir es el gran triunfador de la campaña de las Galias de una manera impresionante? Cómo Julio César ha demostrado ser un gran general y un gran líder. ¿Cómo es posible que haya triunfado frente a estos grupos? Bueno, pues el secreto o uno de los secretos es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. La construcción de la muralla que va a rodear Alesia es impresionante, es algo sorprendente de trabajo. Los romanos, dentro de su equipo que llevaban para viajar, por supuesto, llevan platos, llevan cubiertos para comer, llevan cuchillos, llevan su espada, llevan tal vez algún utensilio para remendar su ropa, algún utensilio de aseo, y dentro de sus utensilios llevaban una pequeña pala. Y bueno, pues al final esa pequeña pala les sirve para poder hacer diferentes trabajos
de lo que sería precisamente lo que vamos a ver en esta imagen. Si me puedes mostrar la siguiente imagen, lo que vamos a mostrar es impresionante, todo lo que sería su gran fortaleza. Vean, ahí vemos la fortaleza de Alesia, alrededor, de repente vamos a ver cómo, no cerca de la fortaleza, sino más bien alejado, rodea con una muralla de madera todo lo que sería la zona de Alesia para que los galos no se escapen. Y bueno, pues sucede que después lo que va a hacer es construir una segunda muralla. ¿Por qué construye una segunda muralla? Bueno, pues porque sabe Julio César que también puede ser que lo ataquen desde afuera otros grupos de galos. Entonces, al final vemos una doble muralla y él se va a encontrar en medio de las dos murallas, tratando de cuidar que no lo vayan a sorprender por afuera de lo que sería esa muralla, pero además los galos que están adentro sean derrotados y no se puedan escapar. Por supuesto que la construcción se lleva a cabo de una manera sorprendente, rapidísimo. En menos de 2 meses se logró construir todas estas murallas. Estamos hablando de 44, prácticamente 44 kilómetros de muralla de construcción. Entonces tú dices, oye, pues es impresionante, ¿cuántos árboles cortaron? ¿Cuánto tuvieron que construir? Porque además quisiera que vieras la imagen en la parte de abajo. En la parte de abajo, a ver si logran identificar que está la muralla, pero también está una especie de tarima en la parte izquierda. Pero antes de llegar a la tarima y a la muralla, vemos que hay una fosa. Y luego antes de la fosa, que tiene forma de cono, pues vamos a ver que hay una fosa de agua. Y luego antes de eso están trincheras con plantas. Y antes de eso vemos unos hoyos, una especie de minas, que tienen unos picos ahí clavados, que vamos a ver también ahí, cualquier soldado que se cayera, se queda ensartado ahí en uno de los picos esos que están llenos de agua. Entonces tú imagínate, esa fue la construcción, a ver si podemos mostrarla de otra forma más clara para ver si me logran, si logro transmitirles lo impresionante de esta construcción. Ver si pudieran ver la siguiente, si podemos ver la siguiente lámina, por favor, porque es algo sorprendente. Esta es una reconstrucción actual. Vemos que antes de llegar a la muralla de madera, podemos ver que tienes una muralla de tierra, entre eso de repente están unas fosas que no se pueden ver por la posición de la fotografía, la segunda fosa que tiene agua la puedes ver, pero antes de eso pues vemos ahí las ramas que ya le sacaron punta con sus cuchillos, los romanos. Entonces tú imagínate que un soldado tiene que pasar todo eso, tiene que pasar esos picos, tiene que pasar al final la fosa de agua, luego otra fosa, y arriba de lo que serían esas tarimas, pues va a haber lanzadores de flechas de los romanos. Entonces, por supuesto que es una cosa impresionante lo que sería esa construcción para poder enfrentar a los romanos. Veamos la siguiente lámina, por favor, que además sigue siendo algo sorprendente. Los galos van a enfrentarse a eso, esa es otra imagen actual de lo que hoy podemos ver. Todavía hoy pues existen ahí para mostrarnos a lo que se enfrentaron los galos a la hora de enfrentar a los romanos y lo que construyeron los romanos. Es algo sumamente impresionante. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. En esa lámina vamos a ver precisamente lo que les quiero mostrar, es esas características. Vean ahí cómo tenemos unos hoyos con unos picos que se van a llenar de agua, luego tienes que pasar esas ramas, las fosas de agua, la fosa triangular, luego subir una muralla de tierra para pasar el muro de madera para enfrentar a las diferentes torres que podemos ver ahí en las cuales se han apilado los romanos para flechar a todos los galos. Evidentemente, la construcción es algo sorprendente. Bueno, parte de lo sorprendente, por supuesto, decimos, ¿cómo le ganó Julio César a los galos? Ve más la cantidad de trabajo que estamos implicando en esta construcción y ve nomás a lo que se va a enfrentar. O sea, ¿qué líder puede hacer una obra de semejante tamaño que sus soldados le hacen caso, lo hacen en velocidad récord y tienen trabajo, 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 por supuesto que están sumamente inspirados, sumamente entregados a su líder, sumamente motivados y por supuesto que además tienen un objetivo claro, tenemos que acabar con eh, los galos. Y bueno, pues al final sí van a enfrentar a los galos. A los galos los van a enfrentar con la misma técnica, van a lanzar
un ataque, después, pues al final esos ataques van a tener sus propios refrescos. Va a haber un ataque desde el exterior por parte de galos que vienen a ayudar a la zona de Alesia, pero pues al final también van a ser derrotados por parte de Julio César porque también se espera ese ataque, porque también la muralla de atrás está construida para protegerlo. Entonces, bueno, pues la verdad es que es algo sorprendente. Y una de las formas que pasó, que logró hacer que se derrotara a Alessio, es que al final los romanos van a construir un túnel y van a poder entrar a la ciudad por abajo de la tierra. Y bueno, pues van a sorprender a los galos que ya se encuentran allá adentro, encerrados desde hace 2 meses, por supuesto que ya sin alimentos, totalmente aterrorizados. Cuando encuentran a los romanos adentro, por supuesto que se quedan espantadísimos y van a atrapar a diferentes soldados, los van a matar, va a haber una matanza espantosa, y a los soldados que finalmente van a atrapar y se van a rendir, les van a cortar la mano derecha. Y bueno, pues al final así es como los soldados no se van a enfrentar a los romanos nunca más, porque les van a cortar la mano. Y bueno, pues vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Una virtud invaluable es el nivel de trabajo. Siguiente, por favor. Ahí es donde estamos mostrando pues lo que sería su victoria. Ya dentro de la victoria, Vercingetorix se va a presentar a Julio César. Julio César va a estar ahí recibiéndolo, por supuesto, con una imagen de victoria, con una imagen de poder. Vercingetorix va a ser bajado del caballo, va a ser obligado a besar el águila romana, va a terminar siendo desnudo y lo van a meter a una jaula y lo van a mandar a Roma para que ahí la gente lo vea como un animal fiero que fue atrapado. Por supuesto que todo esto rodeado de cartas y de historias de lo que hizo Julio César para poder vencer a Vercingetorix, y la verdad es que es algo sorpresivo, impresionante. La gente está eufórica, adoran a Julio César, logró la victoria sobre Vercingetorix, logró obtener un montón de riquezas. Vemos ahí en esa imagen a Vercingetorix, pero vemos a los soldados galos ahí atrás atrapados, amarrados de las manos atrás, viendo cómo a su líder lo están humillando. Y bueno, por supuesto que eso es lo que vamos a tener como la imagen, que después lo vemos en esta pintura moderna, donde reflejan a Julio César pues habiendo triunfado sobre Vercingetorix. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Además, por supuesto que esta es una imagen, una enseñanza muy impresionante. Todo esto lo escribe en sus cartas, sus comentarios de la Guerra de las Galias, Julio César. Y bueno, pues lo que decimos es que por supuesto que una enseñanza es, oye, este triunfo es impresionante. Estos triunfos, por supuesto, lo que hay que hacer es también mostrarlos como si tengo de estos muchos. O sea, este puede ser uno más. ¿Cómo puedo seguir teniendo triunfos si los vamos a tener de una manera impresionante y extraordinaria? Vamos a lograr más cosas. Eso no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues al final también esa es parte de las enseñanzas de esta idea de las 48 leyes del poder, o de la guerra, perdónenme, que haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzo. Siguiente ejemplo, vamos a ver, por favor, porque ya se nos viene el tiempo encima, el tiempo es un tirano. Y bueno, pues yo quería destacar muchas de las características de lo que estamos viendo de un gran líder. Julio César aquí lo vemos en su campamento. Ha triunfado sobre los galos, se mantiene tratando de poner orden, manda todas las riquezas a Roma. La gente se va a enterar del triunfo sobre Vercingetorix. Se va a llenar de riqueza a la gente. Y por supuesto que además Craso ya no puede limitar a Pompeyo, y Pompeyo pues está siendo muy manipulado por el Senado. Y el Senado que tiene a todo el pueblo en contra, y Pompeyo también, pues de repente van a terminar amenazando a Julio César. ¿Sabes qué? Tú, toda esta campaña, imagínate, 7 años después de que inició la campaña, le dicen a Julio César, ¿sabes qué? Tú iniciaste esta campaña sin pedir permiso y te arrojaste para poder obtener un beneficio personal, un beneficio de político. Entonces, al final, ¿sabes qué? Tienes que venir a Roma para que te juzguemos. Evidentemente el juicio ya está decidido, o no van a condenar a Julio César, pues porque es un hombre sumamente prestigioso y ahora es un peligro de poder. Y bueno, pues al final yo creo que se manejó de una manera muy tonta. Es un error por parte de Pompeyo haber amenazado a Julio César. ¿Cómo lo amenazó? De que se regrese a Roma y lo atrapen. Pues al final, ¿sabes qué es lo que le están poniendo? Es evidente lo que va a pasar.
y ponen a Julio César entre la espada y la pared. Regla de oro, no pongas a tu enemigo entre la espada y la pared. Va a escoger va a escoger la espada. Va a escoger la espada. Ese es el problema, que al final terminas sabiendo que eso es lo que va a pasar. La verdad es que como que la idea era darle una salida, ¿no? Pero bueno, pues esa es la forma como Julio César va a agarrar y va a decidir, ¿sabes qué? Sí, órale, yo voy, pero me voy a llevar a mis soldados. Entonces va a arrancarse hacia Roma con sus soldados. Y ahora Julio Pompeyo, pues está espantado. ¿Cómo que viene ahora a Roma, pero con sus soldados? Entonces lo que quiere es deponer el gobierno y sus soldados que lo están siguiendo sumamente inspirados, sumamente entregados, sumamente bien dirigidos por su líder, que los inspira de una manera impresionante. Bueno, pues la verdad es que se va a dirigir a Roma. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Ahí vamos a ver la imagen de Julio César, pues que va a dirigirse hacia Roma. Y entonces ahora Pompeyo y el Senado le van a decir, no, espérate, no, no, no. Si vienes, no puedes acercarte mucho a Roma con los soldados. ¿Sí? Detente. Y entonces ahora ya le ponen aquí otra regla que le llega a Julio César antes de cruzar el río Rubicón. Ahí vemos el mapa del río Rubicón que tendría que pasar a la hora de venir desde las Galias, bajando hacia Roma, hacia el sur. Y bueno, pues al final le van a decir, detente en el Rubicón. Si cruzas el Rubicón, vamos a decir que tú estás declarando una guerra civil. Y bueno, pues Julio César lo que va a hacer es leer la carta, romperla y decir la suerte está echada. La gran frase de Julio César, alea jacta est, es, ¿sabes qué? Sí, voy a cruzar el Rubicón. Y esa es precisamente una expresión que además ha pasado a nuestra época, ¿no? Al final, cuando de repente ya no hay otra cosa que hacer más que entrarle al toro por los cuernos, pues es decir, prácticamente es por eso que se utiliza la frase, ya cruzó el Rubicón, vamos a cruzar el Rubicón ya que no haya forma de regreso. Principio básico, quemar las naves, es un poco lo que hizo también Hernán Cortés, quemó las naves, ¿no? Él se dirigió a Veracruz, se escapó del gobernador de Cuba y a la hora de llegar quemó las naves. No hay regreso, señores. Y bueno, pues es lo que va a hacer Julio César. La suerte está echada. No hay forma de ya detener esta situación, porque ya llevamos muchos años en las Galias, hemos hecho buena labor, y ahora vemos al Senado que está en contra de nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Pues claro que sí, vamos a cruzar el Rubicón. Y bueno, pues eso fue lo que hizo Julio César. Va a dirigirse hacia Roma, y esto es lo que da inicio a lo que sería la guerra civil en Roma, por supuesto, y tratando de acelerarlo un poco para esta plática, pues al final va a dirigirse a Roma y Pompeyo y el Senado van a salir huyendo. Julio César los va a seguir persiguiendo. Si quieren, vemos la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver cómo Julio César se dirige, ahí está cruzando el Rubicón, se va a dirigir a Roma. Veamos la siguiente lámina, por favor. Va a perseguir a Pompeyo a lo largo de todo lo que sería este territorio. No quiere que Pompeyo se le escape y Pompeyo se va a escapar primero a Grecia. Entonces Julio César lo que va a hacer es que se va a cruzar a Grecia por medio de barcos, él va a tener que construir barcos, pero sus soldados van rapidísimo y sus soldados están muy inspirados, han tenido 7 años de entrenamiento, han estado en las Galias, han cortado árboles en unas cantidades bestiales, por supuesto que construyen los barcos de manera muy rápida y va a alcanzar a Pompeyo en Grecia, ahí es donde va a tener una batalla y finalmente le va a ganar a los soldados de Pompeyo, pero va a ser un enfrentamiento de romanos contra romanos, de romanos preparadísimos que vienen de las Galias contra soldados que no han combatido y que se quedaron en Roma y que sucede que ahora siguen a Pompeyo y pues que no tienen ni la preparación, ni la entrega, ni el entusiasmo, ni el entrenamiento para poder combatir a unos soldados que vienen de la guerra de las Galias. Es algo impresionante. Vamos a ver la siguiente, siguiente, la siguiente lámina. Va a perseguir a Pompeyo. Pompeyo va a terminar huyendo a Egipto, pero ahora ya va a huir solo. Sus soldados no lo van a seguir. Los soldados de Pompeyo van a terminar uniéndose a Julio César y lo que va a hacer Julio César es seguir a Pompeyo tratando de atraparlo. Pompeyo, cuando llega a Egipto, va a pedir refugio al faraón. El faraón se llama Ptolomeo XIII. Ptolomeo va a estudiar el caso, le va a decir que sí, que desembarque. Pompeyo, estando en el barco, llevaba a su esposa y llevaba a algunos amigos.
estaba huido de Roma, cuando llega a Egipto y pide ese refugio, le mandan una lancha, le dicen que tiene que bajar él, su esposa se queda en el barco viendo la lancha cómo va a llegar a la playa, y llegando a la playa, los, los egipcios van a matarlo enfrente de su esposa. Entonces la esposa, imagínate lo terrible ahí de la esposa viendo cómo asesinan a Pompeyo. Y bueno, por supuesto que Ptolomeo lo que busca es el favor de Julio César. Se enteró que había una guerra civil, se enteró que era un perseguido, se enteró que al final, bueno, pues estaba pidiendo refugio. Y una forma de que creía que iba a obtener el favor de Julio César, pues es habiendo matado a Pompeyo. Cuando Julio César llega, le van a presentar la cabeza de Pompeyo en una charola. Ahí está la charola de plata, la cabeza de Pompeyo, y Julio César viendo a Pompeyo muerto, pues se va a quedar indignado. ¿Cómo es posible que hayan tratado así a mi adversario? Porque es un adversario político, pero esa forma de haberlo matado no es nada civilizada. Y bueno, pues precisamente esa fue eh, la situación que provocó la muerte de Pompeyo. Y bueno, pues al final Julio César ahorita ha obtenido el máximo poder, es el hombre más poderoso de Roma, logró hacer que el Senado y todo el mundo huyera de Roma. Está muerto Pompeyo, por eso decimos ahí muerto el perro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, pues Julio César ahí se va a quedar todavía un poco perplejo, no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a esta situación tan difícil? Bueno, pues al final él va a dirigirse a su campamento y si quieren mostramos la siguiente lámina y con esto vamos a terminar para platicar acerca de este personaje. Al final, bueno, pues le van a llevar una alfombra estando en su campamento, está escribiendo algunas cartas, algunas cosas, y en la alfombra los esclavos que le llevaron la alfombra le van a decir que es un regalo, van a desenvolver la alfombra y ahí viene Cleopatra. Y él se va a quedar enamorado de Cleopatra, va a haber una oportunidad, con eso va a obtener el trono de Egipto. Finalmente van a deponer a Ptolomeo por esa mala decisión de haber matado a Pompeyo, van a poner a Cleopatra y bueno, pues la verdad es que Julio César ahí va a entrar en un declive final que va a provocar su asesinato. Si quieren pasamos a la siguiente lámina y con esto vamos a concluir con lo que sería el asesinato de Julio César. Bueno, la siguiente lámina muestra a Cleopatra bajo la imagen de una escultura, la escultura fuera bien hecha, pues esta es la imagen de Cleopatra, cómo se vería hoy. La verdad sí se ve una mujer bastante hermosa. Y bueno, pues esa es la imagen que veríamos hoy de Cleopatra, que además, bueno, pues sí es legendaria su belleza, ¿no? Por supuesto, tenemos también estereotipos e imágenes del siglo XX y XXI, pues de una Cleopatra diferente, ¿no? Pero bueno, pues eso es un poco la imagen. Vamos a ver la siguiente. Bueno, está Julio César, cómo podría ser el día de hoy, ¿no? Una, una imagen muy interesante. Y bueno, pues veamos la siguiente imagen, por favor. Pues a Julio César le van a ofrecer en Roma la corona y la va a rechazar. Él va a decir, no, yo no quiero ser rey. Pero pues, tiene muchos enemigos. Los del Senado lo van a matar, lo van a asesinar en el Senado. Lo vamos a ver ahí en la siguiente lámina. Ahí vamos a ver que de repente los del Senado lo van a llamar, se va a presentar en el Senado y lo van a asesinar. Vemos aquí cómo todos los senadores se pusieron de pie y lo van a acuchillar, lo van a matar. Y bueno, pues al final eso es lo que hace mucho de su leyenda como un gran personaje. Pues muchísimas gracias, amigos. Llegamos al final de esta plática. Yo quisiera que nos quedáramos con las enseñanzas de un gran líder, Julio César, un personaje que pasa a la historia, las enseñanzas que da sus mismas características, su historia, su momento histórico. Y bueno, pues la verdad, sacar aprendizajes. Y bueno, pues esto fue Genios de la Política, Julio César en Mente Sana, en Cuerpo Sano. Muchísimas gracias por habernos visto y pues nos vemos el próximo martes. No dejen de ver en Historiador las cápsulas de historia y todo ese aprendizaje. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Que les vaya bien.